Amigas y amigos, esto es América, edición especial continúa en Medellín, en la Comuna 13. No obstante, tenemos que establecer la importancia que merece la investigación desde el punto de vista científico, que enfoca en este caso la atención de las autoridades en salud pública en Estados Unidos sobre un reciente informe que involucra la responsabilidad de todos los integrantes de diversas sociedades que residen en Estados Unidos. Estamos hablando de la baja tasa de fertilidad que se registra en territorio estadounidense. No obstante, para ello vamos a conversar con nuestra invitada en el día de hoy, Cristina Balinotti. Ella es especialista en psicología familiar y le preguntamos sobre esta preocupación, cuáles pueden ser las alertas que en estos momentos se destacan en función de lo que debe prestar atención la ciudadanía estadounidense y los expertos en salud pública. Bueno, hay múltiples factores, por supuesto, que atañen a la pareja, pero vamos a focalizarnos un poco en la mujer, ¿verdad? Hoy en día, la pareja y particularmente las mujeres están preocupadas para posponer la maternidad por el trabajo, por la formación académica. Tienen acceso a cosas que hace 50 años la mujer ni lo pensaba. La preocupación por la estabilidad laboral de ella, también el costo de la vivienda y el acceso al cuidado de los niños una vez que están en la familia. ¿Qué hacemos? Es decir, son factores socioeconómicos, pero también hay factores sociales históricos que realmente ponen una cuña en todo esto de tener más hijos. Primero hay una mayor aceptación social de que la mujer no tenga hijos, cosa impensada 60 años atrás. Entonces ahora la mujer realmente tiene el permiso social y familiar de no tener hijos. Y luego han surgido en los últimos años movimientos de mujeres en contra de la maternidad. Por ejemplo, en España surgió el movimiento No Madre, es decir, mujeres que muy jóvenes, 25, 20, 25, 30 años, se ligan trompas para no tener hijos. Luego en Corea del Sur surge un movimiento que llega a los Estados Unidos, que es el 4B, es decir, no matrimonio, son cuatro factores: no matrimonios, no hijos, no citas amorosas y no sexo tampoco. Se están alejando cada vez más las mujeres de esa, digamos, de la escena de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido en los últimos años una presión social y política muy grande sobre las mujeres y el papel que jugamos en la sociedad, impulsándolas a la mujer todoterreno, ¿verdad? La mujer que tiene que trabajar, es decir, ser productora de dinero, reproductora de hijos, y además llegar a la casa, estudiar con ellos, enseñarles, hacer la comida. Hay hombres que ayudan ahora, cada vez hay más, pero no son la mayoría. Entonces la mujer viene con todo este tema y además ser una buena amante, estar flaca, ir al gimnasio, perdón. Todo eso ha provocado una presión muy grande en la mujer. Y Ortega y Gasset, el gran escritor, nos decía que la presión engendra la rebelión. Es decir, una gran presión, y entonces ahora se van al otro extremo, al otro extremo, y esto está pisando fuerte en la escena social. Tenemos también la posmodernidad, la época en que vivimos, una época rápida, de intolerancia, de hago lo que se me da la gana y de facilismo. Entonces, es la fórmula perfecta para que esto suceda, José. Conversamos con Cristina Balinotti, ella es experta en psicología familiar y este escenario que se desprende a partir de este informe nos muestra una posible coincidencia con el escenario que puede incluso registrarse en otros países. Naciones de Europa presentan esta baja tasa de fertilidad, no tan preocupante como la que muestra en estos momentos Estados Unidos, que de acuerdo a la agencia de noticias que lo ha presentado es bastante significativo, puesto que tiene un declive bastante intenso. Ahora, esto puede ser sin duda algo a lo que hay que llamar la atención ante la preocupación que existe. Cristina. Sí, por supuesto, es un movimiento de todo Occidente central, ¿verdad? En donde realmente lo que sucede en Europa, que se le llama ahora el continente viejo,
va de alguna manera a repercutir en nosotros, en Estados Unidos, desde ya, porque las comunidades latinoamericanas somos un poco más conscientes de la familia, de tener hijos. Acá en Estados Unidos esto no es tan así. De modo que también hay un factor importante y es que Estados Unidos históricamente es un país que a nivel familiar programa a los hijos hasta los 18 años, vale decir que no hay esa unión con los hijos que hay en Latinoamérica. Se los saca a la vida, se los empuja a ser exitosos rápidamente. Entonces, lógicamente, esto todo Occidente central, ¿verdad? De pronto en Oriente es otra realidad. Cristina, seguimos profundizando en el informe que publica Associated Press. Entonces, ahora preocupa la nueva generación, quizás lo poco que se integra a la necesidad de formar familia, a la autodeterminación que pueden tener individualidades como cabeza de hogar o como esfuerzos individuales para llevar sin duda adelante el desafío de seguir viviendo en una sociedad que más bien está preocupada por producir todos los días. Sí, por supuesto, por supuesto. Y lamentablemente esto es lo que está dando el ejemplo a los hijos. Las generaciones que vienen van a ser generaciones, hijos de madres con este pensamiento. A lo mejor un hijo nada más, porque si seguimos así, ni siquiera uno vamos a tener, ¿verdad? Pero claro, estamos dando el ejemplo al mundo, interactuando con Europa, y lamentablemente no. Yo digo lamentablemente porque la sociedad necesita individuos nuevos, necesita tener juventud y no ser una sociedad vieja. Esperemos que Estados Unidos no llegue a ser una sociedad vieja, pero ¿qué pasa? Aquí hay muchas posibilidades, por cuanto, ya lo vemos, el primer registro intenso de tasa baja de fertilidad fue en 2024 y se empezó a poner el foco sobre esta situación. Necesitamos sin duda tener un material joven para poder avanzar en el mundo. Creo que es un punto de inflexión el que estamos viviendo. Vale decir que cuando llegamos a un extremo vamos a intentar rebotar hacia el otro extremo. Es decir, la mujer se fue de hacer todo a no querer nada con la familia, con los hijos, ¿verdad? Ser a la par con un hombre, trabajar y ser como un hombre. Pero eso va a llevar al movimiento contrario, que esperemos que así suceda para renovar a la sociedad de Estados Unidos, desde ya, que ya de por sí, debido a otros factores, desde ya siempre sociales, está un poco en declive. Ahora, Cristina, vamos a fijarnos con la mirada precisamente de nuestra comunidad hispana en Estados Unidos. Esto representa también un peligro para lo que es estas medidas que desde el punto de vista federal involucran el riesgo, la zozobra y la falta de compromiso que pueda haber de permanencia, de estar de una manera en la que pueda atentar con la forma de permanecer en territorio estadounidense y fomentar la creación de familia. ¿Estamos en ese punto? Bueno, todo empieza en la familia, todo es educación. Necesitamos en el núcleo fundamental de la familia educar a nuestros hijos para la herencia transgeneracional, cosa que ahora se está perdiendo. Y además en las escuelas hablar de estas cosas. En las escuelas se tiene que volver un poco al tema de la familia. Temas que en el pasado tenían que ver con la educación cívica, con materias que ya no existen, en donde se daba todo este perfil de lo que implica la educación. Y la educación empieza, como te digo, en el hogar. Por ejemplo, hablar con los hijos y decirles, llevarlos a ver a los abuelos más seguido. Acá en los Estados Unidos es muy difícil eso. Los abuelos a veces hasta se van a otros lugares para no estar, digamos, cerca de los hijos, porque bueno, es la cultura, no está bien ni está mal, es la cultura. Entonces, hablar con ellos, llevarlos desde que son muy pequeños, les va a quedar esa semilla, ese germen de ir a ver a los abuelos. Hablar bien de los abuelos porque el discurso social
de los mayores es un discurso de decrepitud, digamos, no, bueno, es el viejo, no le hagas caso, está viejo, el abuelo, la abuela. No, hay que rescatar este nivel de sabiduría, ¿verdad?, que tienen los mayores. Y que es muy importante, que desde el punto de vista académico hay muchos libros que hablan de eso, de la importancia de incluir en la escena familiar al abuelo, a la abuela, para que todo sea una experiencia transgeneracional, si no cortamos la cadena, ¿eh? Lo cortamos y nos transformamos en individuos, digamos que estamos en el individualismo, ¿verdad? En el egoísmo. Somos seres, digamos, desarraigados de la familia. De modo que hay mucho que pensar desde el punto de vista social y psicosocial también, y psicológico individual, para poder... Es complejo, tú me preguntas qué hacemos, es complejo. Empieza, el primer paso, yo diría como consejo es eso. Primero, revitalizar el rol de los abuelos en la familia. Si están a lo mejor internados o a lo mejor no están en capacidad de interactuar con los nietos, hablar con ellos y decirles, tu abuelo diría tal cosa, pero mira, tú sabes que tu abuelita decía una cosa muy importante, es decir, le damos un primer plano a los mayores, aunque no puedan interactuar. Es decir, a través de la palabra, que es un símbolo, ¿verdad? Podemos darle presencia. Lo mismo que digo a las mujeres cuando tienen maridos ausentes, nunca hablarle mal del marido ausente o del ex marido, hablar siempre. ¿Qué pensaría tu papá si te escuchara decir esto? Debemos dejar los rencores y los disgustos personales de lado para poder tener familias sanas. Cristina, ahora hablemos de algo que nos involucra a todos y es la economía en el mundo, pero la economía en Estados Unidos y la economía en el estado de Florida cada vez se ha visto mucho más preocupante, sobre todo para familias emergentes. La incorporación en las tareas laborales, en la responsabilidad que involucra a un joven, bien sea como individuo o como cabeza de hogar en una familia, cada vez hace más difícil en cumplir con estos compromisos. Esto forma parte de otro elemento que se convertiría en una piedra en el zapato para fomentar la elevación de esa tasa de fertilidad en Estados Unidos ante los tiempos complejos que estamos atravesando. Sí, claro, como te hablaba al comienzo del comentario, se pospone la maternidad porque en realidad hay una preocupación por la estabilidad financiera, por la estabilidad económica, el costo de la vivienda, como tú indicas, realmente todo muy caro aquí. Y también si trabaja la mujer, ¿con quién va a dejar a los hijos si no tiene los abuelos? Que a veces los abuelos son grandes ayudas en este caso, pero si no están hay que pagar una nani y ya el costo-beneficio ahí no lo vemos mucho. Entonces creo que antes de armar familia, para aquellos que quieren unirse en una nueva pareja, ¿verdad? Hay que hablar estas cosas de entrada, poder decir, esto va a salir tanto, no vamos a tener hijos, ¿cómo vamos a hacer? Porque si no nos conviene seguir viviendo separados si es que estamos con estabilidad. Pero si vamos a formar una pareja, tú sabes que pareja es familia ya. No solamente la familia es cuando tenemos hijos. Cuando estamos viviendo con alguien, nos casamos con alguien, estamos formando una pequeña familia. Y todas estas cosas se tienen que hablar, la distribución del dinero, dónde vamos a vivir, si a lo mejor tenemos que ir a estados que sean mucho más económicos. Lo que pasa es que se entra en las parejas sin hablar estas cosas. Se entra por el gusto, el enamoramiento, la atracción física y nada más. Pero esto es tan importante porque estar juntos amerita un contrato. Si nos casamos hay un contrato matrimonial, pero si estamos juntos y no nos casamos, un contrato donde nos ponemos en una mesa y hablamos cómo vamos a manejar estas cosas, porque se vienen tiempos altamente difíciles respecto de eso. Y la solución de pronto no es no tengo más hijos y listo. La solución es un término medio, porque si entonces el mundo se va a terminar si nadie tiene hijos. No, no, si lo llevamos de aquí a 50 años no sabemos. ¿Me entiendes? Lo que puede llegar a suceder.
eran las apreciaciones de Cristina Balinotti, especialista en psicología familiar. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Esto es América, edición especial desde Medellín.